punto de la tarde, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Jennifer Cerecía y les doy la bienvenida, como todas las semanas, este lunes 6 de septiembre. Estamos arrancando un nuevo mes, el mes de aniversario de Cuerpo Médico. En esta semana cumplimos este primer año al aire. Estamos muy contentas, no solamente de que usted nos siga acompañando, sino sobre todo aprender juntos a cuidar mejor nuestra salud y también a conocer patologías que de repente por ahí podrían ser desconocidas para nosotros a fin de prevenirlas. Hoy vamos a hablar de la espina bífida, qué es, cómo podemos evitarlo, qué tiene que ver pues el ácido fólico en este tema. Bueno, todo eso lo va a responder un especialista que viene a visitarnos estudios, así que así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Como leíamos en esas claquetitas, la segunda causa que genera pues discapacidad física en la infancia. ¿Se puede prevenir? ¿Hay algo que puede hacer la mamá para evitar que su pequeñito nazca con la espina bífida? ¿Qué ocurre si es que ya se dio pues el alumbramiento de un niño con estas características? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Hay cirugía o solamente es un tratamiento? ¿Va a generar una discapacidad severa que va a afectar la calidad de vida de esta persona? Bueno, todo eso lo vamos a aprender el día de hoy y evidentemente el especialista va a responder todas las preguntas que usted tenga que hacerles. Vamos a ver una nota y empezamos ya de lleno con las preguntas. La espina bífida es un defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente. Es un tipo de defecto del tubo neural. Ahora, el tubo neural es la estructura de un embrión en desarrollo que finalmente se convierte en el cerebro del bebé, la médula espinal y los tejidos que lo rodean. Normalmente, el tubo neural se forma en el principio del embarazo y se cierra a los 28 días después de la concepción. En los bebés con espina bífida, una porción del tubo neural no se cierra ni se desarrolla apropiadamente, lo que provoca defectos en la médula espinal y en los huesos de la columna. Es importante mencionarles que la espina bífida puede variar de leve a grave de acuerdo con el tipo de defecto, tamaño, ubicación y complicaciones. Finalmente, cuando es necesario, el tratamiento temprano de la espina bífida implica cirugía, aunque dicho tratamiento no siempre resuelve completamente el problema. Por eso, amigos de Cuerpo Médico, es importante realizar los chequeos correspondientes durante el periodo de embarazo, porque esto puede prevenir y generar una reacción a tiempo. No olvide que la prevención trae consigo salud. Gracias. Ahí está, pues nos lo decía ahora, chequeos prenatales, la prevención, sobre todo si la mujer pues está en edad fértil y está intentando justamente concebir. Vamos a presentar al especialista que el día de hoy va a responder todas sus preguntas. Estamos acompañadas del doctor Walter Ventura, él es médico ginecólogo obstetra, especialista en medicina fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal y del Grupo Ceras de la Clínica Angloamericana. Doctor Ventura, ¿cómo está? Qué gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes, el gusto es mío. Doctor Ventura, vamos a entrar, ¿qué le parece ya de lleno con las preguntas? Porque están entrando muchas. Vamos a leer una que llega por redes sociales del Facebook, vamos a leerla ahí en pantalla y le pregunta Cristian Valencia, ¿qué tan riesgosa puede llegar a ser la espina bífida oculta? ¿Se puede tener una vida normal con ella? ¿Y a qué se refiere con esto de espina bífida oculta, doctor? Claro. Hay dos tipos de espina bífida, la espina bífida abierta y la espina bífida oculta. La abierta es la que cuando nace el bebé vamos a observar la lesión y los médicos podemos darnos cuenta de que hay un defecto ahí severo. O sea, se detecta incluso por una ecografía también, exactamente, ¿no? Lo detectamos al nacimiento y con la tecnología de ahora y con la capacitación de ahora lo podemos detectar también con la ecografía de rutina. Y la oculta es un poco más difícil de diagnosticarla mientras se encuentra en el vientre materna porque si bien es cierto hay un defecto de la columna como hueso, la piel está cubierta. Y normalmente lo detectamos porque el pediatra va a encontrar una lesión ahí tipo lunar, tipo un aglomerado de vellos, alguna depresión y se puede detectar incluso más tarde, al año, 2 años o 3 años. Normalmente la espina bífida que menos problemas nos trae.
Claro, ahora, ¿y podría detectarse también en la adultez o de repente en estadios mucho menores como la adolescencia? De repente si nunca dio molestias y tal vez un golpe y una radiografía detectó que algo no andaba bien con esa columna. Correcto, correcto. Cuando los casos son muy leves, incluso se pueden diagnosticar de forma incidental, ¿no? Al momento de hacerse una resonancia, alguna otra prueba, por alguna otra razón. Claro que sí. ¿Y eso puede afectar seriamente la salud? Cuando hay varios tipos de espina bífida oculta. Normalmente aquellos casos más leves que comprometen pocas vértebras, normalmente no comprometen demasiado la salud. A diferencia de la espina bífida abierta, que es una lesión un poco más compleja. Y que puede ser discapacitante en Exactamente, ese caso. Es así, pues normalmente es discapacitante. Perfecto, vamos a una primera consulta por teléfono. Nos llama Gregory desde Apurímac. ¿Cómo estás, Gregory? Gracias por llamar. Bájale el volumen a tu televisor, por favor, para poder escucharte bien. Muy bien, buenas tardes. Hola. Quería hacerle una consulta referente a qué relación tiene justamente el tema que están abordando con la columna de escoliosis. ¿Y qué tratamiento se puede realizar? Perfecto, escoliosis con espina bífida, nos preguntan desde Apurímac. Sí, en mi caso es que yo tengo de repente una columna de escoliosis, me parece una SIA, ¿no? Y no sé qué tratamiento puedo realizar. Muchas gracias. ¿Qué edad tienes, Gregory? Tengo 49. Perfecto, gracias, Gregory. Doctor. Sí. La escoliosis es otro defecto diferente a la espina bífida abierta. Puede ser incluso adquirida, o sea, por mala postura. Provocarse en el transcurso de los años, ¿no es cierto? Recuerden que mi especialidad es ginecología obstetricia, diagnóstico prenatal, y lo que nosotros hacemos es diagnosticar defectos severos. La escoliosis puede acompañarse a algún defecto congénito, pero es más difícil verlo mientras se encuentra en el intraútero. En todo caso, bueno, el que es otra patología. Exactamente, en todo caso, la persona que nos ha llamado puede contactar a un neurocirujano para que le haga una evaluación de todo el sistema nervioso, ¿no? Y en el caso de la espina bífida, doctor, ¿es una enfermedad congénita? ¿Es una enfermedad con la cual nace, ¿no? este nuevo ser que pudo haberse evitado, prevenido? ¿Qué lo origina, doctor? Sí. La espina bífida abierta es un defecto congénito, muy bien lo has dicho, discapacitante, porque conlleva una serie de secuelas que los va a acompañar durante toda la vida al ser humano. La causa exacta los médicos no la conocemos. Conocemos factores que pueden determinar, por ejemplo, hay factores genéticos, factores ambientales, pero nosotros que conocemos en estos momentos de que si la mujer se prepara adecuadamente en ese embarazo y toma por lo menos 3 meses antes de la concepción ácido fólico a dosis de 0.8 miligramos diario y lo continúa después de la concepción por 3 meses más, la probabilidad de presentar espina bífida se va a reducir hasta en un 50%. Eso es para todas las pacientes que desean un embarazo. Para aquellas pacientes que ya tuvieron un bebé con espina bífida y que nuevamente desean embarazarse, igualmente deben de acudir al médico ginecólogo obstetra para que pueda asesorarla, porque a estas pacientes hay que darles ácido fólico, pero ya no a la dosis habitual que solemos dar, sino a una dosis mayor, a una dosis de hasta 4 miligramos diarios, igualmente 3 meses antes y 3 meses después del embarazo. Es lo que sería, pues, no un embarazo responsable, porque la mujer se prepara justamente para esta preparación. Recuerden que el ácido fólico no solamente reduce el riesgo de espina bífida, sino reduce también el riesgo de otros defectos congénitos. ¿Como cuáles, doctor? Como por ejemplo gastrosquisis, defectos de extremidades. Es el mejor medicamento preconcepcional que tenemos los médicos en estos momentos. Perfecto. Vámonos ahora, ¿qué le parece hasta Guaylas? Mariluz nos llama. Mariluz, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es, en la espina bífida, ¿por qué motivo se desarrolla esa enfermedad y no se desarrolla nuestra columna? Perfecto. Justamente lo que estábamos conversando, doctor. Sí. No conocemos la causa exacta, sabemos que se presenta por varias asociaciones de factores y sí sabemos que es una enfermedad, como bien también lo decías, de relativa frecuencia. Se presenta aproximadamente de 1.500 mujeres embarazadas, a una le toca. No sabemos a quién le va a tocar, ¿no? Pero es más o menos esa es la incidencia, de 1 en 1.500. Eso equivale a que más o menos en el país deben de nacer al año
alrededor de 200 bebés con espina bífida. ¿Y solo podríamos evitarlo si es que nos suplementamos bien antes del embarazo, durante y posterior con el ácido fólico? Exactamente, ¿no? Esa reducción en la incidencia la vamos a lograr si empezamos el ácido fólico antes. Si la paciente no se preparó y se entera que está embarazada y no tiene tiempo para acudir a su médico en ese momento, pues empezar en ese momento el ácido fólico, que algo va a hacer. Ahora, ¿cómo se da la suplementación? Porque yo podría decir, ok, yo quiero salir gestando, pero de repente no tengo los recursos para yo comprar mi suplemento de ácido fólico. ¿El Estado nos garantiza la cobertura de este? ¿Cómo es esto, correcto, doctor, por favor? Normalmente los productos ahora que tenemos, como por ejemplo los productos diarios, el pan que consumimos todos los días, ya por una reglamentación del Estado ya vienen fortificados con ácido fólico. Sin embargo, si quiero salir embarazada y estoy puedo acceder a un puesto de salud, puedo acudir al médico, al ginecólogo o a la obstetra para que me pueda suplementar de forma gratuita el ácido fólico. Eso lo tenemos disponible en todo el Ministerio de Salud. O sea, dentro de mis controles prenatales se me garantiza la cobertura del ácido fólico que necesito. Genial. Y también, evidentemente, no hay que olvidar pues, el ácido fólico que encontramos en los alimentos, porque ya viene Sara Busabá, nuestra nutricionista, quien nos va a hablar por completo de dónde conseguimos esta vitamina. Doctor, tenemos otra consulta desde Comas. Lourdes, gracias por llamar. Te escuchamos. Buenas tardes, Jennifer. Hola, doctor, Lourdes. muchas gracias ante todo por la respuesta brindada. En el caso de la espina bífida, a mi hermana la han detectado cuando ella postuló a las Fuerzas Armadas. Y era en ese momento recién nos vimos por enterados de que tenía esa, ¿cómo se podría decir? ¿Perdón? Esa malformación. Así es. Y en este caso, mi hermana nació en el año 88. No sé si en ese tiempo ya consumían el ácido fólico, ¿no? Perdón. Claro, sí. es el consumo del ácido fólico, es lo que le entiende el doctor, ¿no? Que ahora, pues hoy en día es de vital importancia. Claro. ¿Y qué pasó con tu hermana finalmente? Bueno, yo quiero saber, ese ácido fólico, esa malformación de la espina bífida, ¿puede darle solución más adelante? ¿Qué consecuencias puede ocasionar cuando ya tenga pues una edad de adulto mayor? Quizás haya un impedimento, o qué debe hacer un tratamiento, o si hay una terapia. Por favor, doctor, le voy a agradecer su Muy bien, muchas gracias, Lourdes. Pues, si hay un deterioro, ¿no?, en la salud de esta persona. Claro. El tratamiento de la espina bífida, en este caso nos están preguntando por la espina bífida oculta, es un tratamiento multidisciplinario, es decir, involucra varias especialidades. Ahí empieza el neurólogo, empieza el neurocirujano y luego empieza también el traumatólogo y el médico que hace medicina física y rehabilitación para poder recuperar las capacidades de esa persona. El neurocirujano es el que verá la posibilidad o no de operarse, ¿no? Normalmente si están en la vida adulta, pues ya no amerita mayor operación. Porque imaginamos que no fue discapacitante, exactamente, ¿no? Porque no fue funcionalidad. Porque no fue discapacitante, exactamente. Ahora, doctor, entonces puede haber grados de espina bífida oculta, que uno puede generar o no discapacidad. Sí, correcto, ¿no? De acuerdo a cuántas vértebras se comprometen y cuánta lesión se encuentran, puede haber discapacidad. Bueno, perfecto. Vamos ahora a Los Olivos. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. Hola, Julio. Uy, hemos perdido ahí la llamada de Julio. Doctor, y en relación al tratamiento, muchas veces se habla que con la espina bífida sería lo ideal, pues una cirugía intrauterina. ¿En nuestro país se hace? ¿Cómo es el tratamiento? Sí, claro. Recuerden que toda mujer embarazada acude a su médico ginecólogo y el médico ginecólogo le pide 3 ecografías importantes, ¿no? La primera ecografía, que la realizan entre la semana 12, que es para ver si hay alguna malformación mayor. Y la otra ecografía importante es la ecografía de la semana 20, que la conocemos como ecografía morfológica. En esa ecografía de la semana 20, el médico hace una evaluación anatómica desde los pies hasta la cabeza del bebé. Y nos podemos dar cuenta fácilmente con la tecnología que tenemos ahora y con la capacitación que tenemos los médicos ahora que no teníamos hace 20 años atrás, si ese efecto presenta o no una espina bífida abierta. En el caso de detectar una espina bífida abierta en ese momento, intervienen los ginecólogos y se le hace la consejería a esta paciente. Claro. La consejería consiste en decirle efectivamente lo que estamos conversando ahora, que esta es una enfermedad que va a generar discapacidad en el bebé, y los grados de discapacidad se van a ver en el camino.
pero que es una enfermedad que va a meritar que la familia acompañe a este ser humano probablemente durante toda su vida, claro, y que reciba cuidados de varias especialidades, es decir, un manejo multidisciplinario. Y en esa consejería también le vamos a decir que en estos momentos, y gracias por la pregunta, existe en el país desde el año 2017 en que iniciamos este tipo de cirugías, la opción de hacer la cirugía intraútero, es decir, de hacer la corrección de ese defecto mientras el bebé se encuentra aún en la mitad del embarazo. Hasta antes del año 2016 el tratamiento estándar, digamos, de esta enfermedad era esperar que el bebé nazca, y referirlo a un hospital que tenga un neurocirujano porque él es el que va a operarlo finalmente, claro, y en ese momento cerrar el defecto. Pero ya cerrábamos el defecto cuando el bebé tenía 40 semanas y lo que podíamos hacer desde el punto de vista de recuperación era muy poco. Claro. Ahora, gracias al avance de la ciencia y al empuje de los médicos peruanos, podemos hacer esta cirugía alrededor de la semana 20 hasta la semana 26. Pero eso es buenísimo. Y doctor, ¿y eso se hace en el ámbito privado, público? Eso es importante social? La pregunta, porque eso lo hemos iniciado, ese tipo de cirugías en la que operamos a los bebés, en la que tocamos a los bebés mientras se encuentran en el vientre materno, lo hacemos en el país y en el Instituto Nacional Materno Perinatal, que es una institución pública, desde el año 2014. A la fecha ya llevamos operando, entre otras enfermedades, no solamente espina bífida, alrededor de 140 fetos, con buenos resultados que se asemejan mucho a otras instituciones en el mundo. Espina bífida lo iniciamos en el año 2017 y a la fecha llevamos 15 pacientes operados, todos vivos y con resultados muy similares a los que se observan en otras partes del mundo. Genial, qué alentador es esa noticia. Sí, en Sudamérica existen pocos centros en los que se realizan estas operaciones, y gracias al esfuerzo de todos los médicos y de personas no médicas también, lo podemos realizar en el país. Si el paciente puede acceder al CIS, el CIS lo va a cubrir. No solamente operamos pacientes que tienen acceso al CIS, también operamos pacientes que tienen salud, pacientes que tienen otro tipo de seguros o pacientes privados que quieran acceder o quieran contactarnos a nosotros. Y esa es una muy buena noticia, súper alentadora. Vamos ahora con una última consulta hacia el Callao. Rosa, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, no, yo cuando salí embarazada de mi hijito. Sí, ¿qué pasó, Rosa? Sí, mi hijito cuando nació, bueno, no, me dijeron cuando tenía 1 año más o menos, le hacían terapia y él no se podía sentar, me dijeron que no se podía sentar por la columna, pero no me tomaba yo las vitaminas que dice el doctor, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál es su pregunta? ¿Cuáles serían las consecuencias de mi hijo que hasta ahora tiene 10 años? ¿Pero le diagnosticaron espina bífida? ¿Ese fue el diagnóstico? Sí, la potónica le dijeron que tenía. ¿Cuál es? Perdón, repite. ¿El diagnóstico? Sí, el hipotónico, sí. Como él no podía caminar, y cuando se sentaba, hipotónico. Perfecto. Sí. Rosa, ¿no está en tratamiento en la actualidad tu hijito? Ahorita tiene 10 años. Ok, vamos a ver qué orientación te da en todo caso el doctor en relación a las cosas que nos has comentado. Muchas gracias por llamar, doctor. Sí, lo que entendemos de la pregunta es que este bebé presentaba hipotonía, es decir, los músculos estaban completamente laxos, no se podían contraer y por lo tanto hay poca movilidad y tal vez hasta no se puede caminar. En ese caso, seguramente ya está siendo tratado o manejada por los médicos neurólogos. Ese es el campo de los médicos neurólogos. Y tiene 10 años, en el Instituto Nacional de Salud del Niño tenemos muy buenos neurólogos pediatras. Perfecto. Doctor, y ya para ir cerrando, ¿qué recomendaciones finales nos pueden dar a propósito de justamente esto, evitar la espina bífida? Por favor. Lo más importante es que si planeamos un embarazo, pues prepararnos para ese embarazo, consumir el ácido fólico a la dosis que yo les mencionaba anteriormente, y luego, una vez que logremos el embarazo, hacer los controles que recomendamos los médicos, los 3 controles ecográficos, porque en ese momento es donde vamos a diagnosticar, y de diagnosticarlo podemos tratarlo ahora de forma temprana mientras se encuentra aún en el vientre materno. Doctor, seamos realistas, muchas veces muchas mujeres no planifican sus embarazos. ¿Y hay algún problema de que la mujer se suplemente estando en edad fértil? Absolutamente no.
absolutamente no. Entonces puede consumir ácido fólico durante toda la etapa fértil, eso no va a ocasionar ningún daño. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Gracias ha sido un gusto a usted. tenerlo con nosotros y aprender tanto de lo que nos ha estado hablando y sobre todo el tema de prevención tan básico. Hemos estado con el doctor Walter Ventura, médico ginecólogo obstetra, especialista en medicina fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal y también pues del Grupo Ceras y de la Clínica Angloamericana. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando de espina bífida y sobre todo del ácido fólico, no solamente pues en suplementos, sino también en los alimentos. Sara Busaba regresa con toda esa información, no se mueva. Amigos, buenas tardes. El día de hoy hemos aprendido lo relevante que es tener un micronutriente como lo es el ácido fólico, una vitamina del complejo B, que cuando se encuentra en deficiencia genera problemas a la salud y a diferentes funciones de nuestro organismo. Ustedes tienen que saber que nuestro cuerpo almacena ácido fólico entre 5.000 y 10.000 microgramos, que esa es la unidad de medida. ¿Y dónde está almacenado casi que la mitad de todo este ácido fólico? En nuestro hígado. Y es importante saber que esta reserva nos puede durar 4 meses, pero tenemos que mantenerla. Hay personas que pueden hacer deficiencia de ácido fólico a pesar de que ese nutriente se encuentra en una gran variedad de alimentos. Es decir, una persona que come de todo, fruta, verduras, cereales, carnes, menestras, no tendría por qué tener una deficiencia. Pero aquellas personas que, por ejemplo, comen todos los alimentos cocidos podrían tener deficiencia porque buena parte se pierde con la cocción de los alimentos. Además, algunas personas que, por ejemplo, paran con diarrea frecuente o personas que tienen problemas de absorción porque son celíacas, personas que consumen alcohol de forma nociva o personas que, por ejemplo, tienen un incremento de la necesidad aumentada, como por ejemplo la mujer gestante o la mujer lactante podrían hacer deficiencias y aquellas personas que reciben diálisis porque se pierde mucho justamente en este proceso. Así que lo primero que les voy a decir es que tienen que tener una dieta variada y balanceada, pero además reforzar con aquellos alimentos que hoy les voy a presentar porque son como pequeñas bombitas cargadas de ácido fólico y que es muy bueno tenerlas en la dieta. El primero que les voy a mencionar es justamente el hígado. Este hígado, que en este caso hemos traído el hígado de pollo, concentra cerca de 770 microgramos en 100 gramos de hígado de pollo que está cocido. Entonces, una cantidad importante porque lo que necesitamos va entre los 30 microgramos hasta los 400 microgramos. Así que comiendo hígado tienes un muy buen refuerzo. Ahora, el hígado no es algo que ustedes deberían consumir todos los días, sino una vez a la semana, cada 10 días, salvo que haya anemia, y ahí entonces podemos incrementar la frecuencia. Pero hay personas que no consumen hígado por diferentes motivos o que buscan más bien alimentos de origen vegetal que también complementan. Incluso la levadura de cerveza, que aquellos que no la conocen, la tengo aquí, miren que es este polvito sumamente fino, concentra más de 2.000 microgramos en 100 gramos de esta levadura de cerveza. Obviamente la levadura de cerveza se puede consumir en cantidades pequeñas y sí pueden haber personas que son alérgicas o que no la toleran bien, pero que ahora les voy a mencionar cómo incluirla. Por eso es que he traído el yogur que ahora se los voy a mostrar. Otro de los alimentos que tienen una buena cantidad de ácido fólico son las semillas de girasol y ustedes pueden comprarlas así
fresquitas, tostarlas en casa y colocarlas, por ejemplo, sobre una ensalada de verduras fresca y así van complementando la dieta, lo mismo que la avena instantánea. Y la avena instantánea muchísimos hogares lo consumen en el desayuno, acompañado de leche, que está muy bien. Recuerden siempre tener cocida primero la avena y luego agregarle la leche. Y finalmente este germen de trigo, que también me gusta recomendar, no solamente porque tiene una buena cantidad de ácido fólico, sino que también tiene una buena cantidad de proteína vegetal que va complementando la dieta. Además tiene vitamina E, que es un buen antioxidante. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar esta levadura de cerveza? Solamente un cuartito de cucharadita, suficiente para colocar, por ejemplo, en el jugo de la mañana, si eventualmente consumen jugos, o si colocan leche y avena, pueden agregarle también este poquito de levadura de cerveza. Pero también podría ser una interesante alternativa agarrar una tacita de yogurt natural, y este es un ejemplo de un desayuno completo, y miren que no van a necesitar más eventualmente para ese desayuno. Tienen su yogurt, van a colocar ahí una cucharadita de mis semillas de girasol tostaditas, así como lo están viendo en este momento. Le puedo colocar mi avena, incluso la avena se puede consumir cruda. Ahí no vamos a absorber todos los almidones que tienen, pero la fibra que tenemos en esta avena va a quedar muy bien, es una fuente de energía también. Y luego le pueden colocar también una cucharadita, hasta incluso 2, de germen de trigo. A esto lo único que podría faltarle es una unidad de fruta fresca, y de esta manera con eso ustedes tienen un desayuno completo. El yogurt les está aportando calcio, proteínas, vitamina D, y los cereales que hemos puesto como el germen de trigo y la avena les da energía, pero les da buena cantidad de ácido fólico, y el girasol les da también una buena cantidad de aceites que aportan energía, antioxidantes, y la fruta que tiene un complemento de vitaminas y minerales. Un desayuno práctico, fácil e enriquecido en ácido fólico, un nutriente que no puede faltar en la dieta. Buenísimo. ¿Hígado de pollo puede ser el corazoncito de pollo también, o mejor el hígado? No, el hígado. Recordemos que la reserva de ácido fólico está en el hígado. Perfecto, ahí está. Quedó la recomendación. Muchísimas gracias a usted por su preferencia. Recuerde, el Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Hoy día vamos a hablar del reflujo más adelante, así que no se la pierdan. Nos vemos a las 5. Chao. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición diaria de Cuerpo Médico. Qué gusto nuevamente tenerlos con nosotros en esta semana donde aprendemos todos los días a cuidar sobre nuestra salud. Hoy día vamos a hablar de un malestar que de repente puede ser muy frecuente en usted que nos está viendo, si es que suele tener vinagrera, agrura como le dicen, o viscosor, ardor, ¿no?, en el estómago. Bueno, hoy día vamos a hablar del reflujo y justamente así vamos a dar paso a nuestro momento con el especialista. Cuando sentimos pues muchas veces que el contenido del estómago regresa hacia el esófago, ¿podría tratarse esto de un reflujo? Bueno, vamos a presentar, ¿qué les parece mejor?, al especialista que el día de hoy nos va a hacer docencia con todo lo que sabe sobre este tema. Estamos acompañadas del doctor Gino Aliaga, médico gastroenterólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo y también de la Clínica Centenario Peruano Japonesa. Y también estoy acompañada, como siempre, por Sarita Busaba, nuestra nutricionista, quien también tiene mucho que contarnos y recomendarnos en ese tema. Sara, ¿cómo estás?
Qué gusto ¿Cómo tenerte. estás, Jenny? Buenas tardes, bienvenido, doctor. Y sí, efectivamente, el reflujo es un tema de consulta frecuente, incluso también en nutrición. Así que hoy les vamos a dar qué cosa es lo que tiene que cuidar en la dieta para poder manejar mejor ese reflujo. Perfecto, y también, Sarita, nos vas a responder si es que solamente con un cambio en la alimentación podría mejorar o de repente curarse o tratarse este reflujo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy gustoso de acá compartir con ustedes nuevamente. Qué gusto tenerlo nuevamente porque usted nos explica muy bien, así, bien didáctico sobre ese tema. Reflujo, ¿qué tan frecuente es esto en los peruanos, doctor? En realidad es sumamente frecuente. En la práctica privada y también en la práctica del hospital es una de las consultas más frecuentes que vemos nosotros, ¿no? Generalmente estos síntomas de disconfort, de quemazón detrás del pecho, de eructos, boca amarga, que muchas veces las personas lo relacionan con temas de hígado, ¿no? Porque tienen la boca amarga, pero esa boca amarga también puede ser producto de un reflujo gastroesofágico. Esa sensación de malestar, de distensión abdominal, flatulencia, de estas, incluso también de manifestaciones extraesofágicas como son las enfermedades respiratorias, como el asma, ¿no? Que también puede exacerbarse por un reflujo gastroesofágico, ¿no? Así como otras enfermedades respiratorias, ¿no? Interesante. Y tenemos siempre consultas, doctor, de nuestros televidentes, así que nos vamos a ir hasta Comas, que Marisol está en línea con una consulta. Marisol, ¿te escucha el doctor? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Sí, mi pregunta era la siguiente. Cuando yo normalmente como ya como que demasiadas dietas, ¿no? Y un día que quiero comer algo de repente que tenga ácido, ¿no? Un refresco o alguna comida muy aderezada, de pronto siento que a nivel del pecho, o sea, me parece que por el esófago, dolor, como que algo se me hinchara o se me hiciera bolita, no sé qué. Inmediatamente pasa un momento y ya tengo dolor de cabeza. Ay, me comienza a doler la cabeza. Entonces yo no sé si eso sea reflujo, pero es lo que entonces, hasta inclusive hay momentos que tengo que ir al doctor y me da alguna pastilla para de repente la gripe, la garganta. Yo no puedo tomar pastillas porque siento dolor. O sea, cuando la pastillita pasa por el esófago siento dolor. Entonces quisiera saber si eso es el reflujo y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque a veces ya no quiero comer nada porque me duele, siento dolor al momento que... Normalmente la comida suavecita no, pero ya, repito, cuando tomo una naranjada, sí, me duele. Tomo una pastilla, algo duro que pasa por mi esófago y me duele. Y el dolor de cabeza. Marisol, gracias, me gustaría saber qué puedo hacer. Gracias, Marisol, claro que sí, doctor. Y eso que acaba de decir Marisol es algo que me encantaría que lo amplíe también si es posible, porque muchos pacientes frente a algún malestar empiezan a restringir alimentos y empiezan a tener temor a comer y se quedan con una dieta muy restrictiva y hasta tristeza les da por ese motivo. Tal cual. Justo casualmente escuchando la pregunta atentamente de Marisol, que nos permite representar, sobre todo ver ante qué tipo de reflujo estamos, ¿no? Porque ella narra también un poco de que es disfagia, o sea, esa dificultad para pasar los alimentos. Importante sería en este caso ver realmente si esos síntomas son de reflujo. Hay que aprender que tenemos reflujo que nos pueden provocar heridas, que son con esofagitis, reflujo que no te provoca heridas, que es sin esofagitis. Existe otro tipo de reflujo que es el funcional, que es el que viene de las personas que tienen procesos ansiosos, depresivos, de estrés, ansiedad, como que podría ser también parte del caso de la señora porque ella refiere cefalea, dolor de cabeza, ¿no? Claro. Que es un síntoma separado, ¿no? Aislado de sus síntomas digestivos realmente, ¿no? Entonces, podría ser que sí estemos ante un reflujo, pero un reflujo tipo funcional. Y como tú bien dices, ¿no? Muchas personas se restringen alimentos básicamente por el temor de que le puede exacerbar el reflujo. Aquí sería importantísimo visitar al especialista para, ver también si que hay la necesidad de ampliar con algún estudio de tipo endoscópico que podamos ver nosotros realmente si es que hay un problema o no tiene un problema. Por ejemplo, la señora dice que tiene dificultad para pasar el alimento. Esta sería una explicación, esto sería importante para que nosotros podamos hacer un procedimiento endoscópico que nos permita ver directamente si es que hay algún tipo de lesión en el esófago que justifique algún tipo de síntoma en ella. Pero ¿qué pasa si de repente no justifica? No justifica de repente este síntoma, el hecho de que ella dice que tiene dificultad para pasar el alimento. Claro. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos la endoscopía. Entonces, ahí nosotros le convencemos y le demostramos las fotos a la señora y le decimos, señora, usted no tiene ningún daño estructural en el esófago. Entonces, si no tienes nada en el esófago,
lo más probable es que esto se trate de ¿qué cosa? De un problema funcional, es decir, que deviene un problema de ansiedad, de estrés o depresión, ¿no? Ahora, en cuanto a los alimentos, sí es importante que hay ciertos alimentos que pueden exacerbar el reflujo gastroesofágico, pero también hay otras cosas más, como por ejemplo la obesidad, ¿no? También si es que está en un grupo de una edad fértil, por ejemplo, hay que pensar que de repente estamos ante una gestante, porque la gestación también puede simular muchos síntomas de reflujo, ¿no? Que eso es algo también muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Perfecto, doctor. Vamos con otra consulta hasta Chiclayo. Nos llama Luzmeri. Luzmeri, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Doctor, buenas tardes con todos. Hola. Mi pregunta es, mi esposo sufre de gastritis crónica, ¿no? Y le han hecho la endoscopía, tiene el Helicobacter, ya le han dado tratamiento, pero ahorita la molestia de él es el reflujo. Todas las mañanas se levanta y la lengua, la parte de la garganta como si estuviera zancochada, la lengua color blanco, y todos los alimentos que come le caen muy mal. Luzmeri, ¿ya está en tratamiento? Ya está en tratamiento, ya. Pero Él tiene ya su ha hecho el malestar. tratamiento para el Helicobacter, pero todo es que deja las pastillas, el reflujo, le quema horrible, el hombre ya no quiere ni comer. Me imaginamos, perfecto. El doctor te da la orientación. Creo que esto nos permite representar también otra causa importante de lo que es el reflujo, y es la presencia casualmente de lo que habló Luzmeri acerca de lo que es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es casualmente una bacteria que genera inflamación tanto en el estómago y que esta inflamación puede provocar, y esa acidez provocar también el reflujo. Algunas veces también pueden relacionarlo, el reflujo, con la presencia de Helicobacter, y al erradicarlo podemos hacer de que estas personas tengan menos síntomas, ¿no? Sin embargo, si persisten, como te mencioné hace un momento, existen otras causas de reflujo que tendremos que ahondar también en el señor, como por ejemplo si es que también tiene algún proceso de tipo ansioso o una manifestación de depresión, porque también la ansiedad y la depresión somatizan, expresan físicamente ese estado mental. Entonces esto es importante también tener en cuenta. Hay que ver de que por esa razón pueden estar constantemente tomando pastillas para bajar la inflamación, y de repente es que estamos ante un tipo de reflujo que viene de un problema más que todo de expresión de un estado mental. O sea, las emociones se sienten también en el estómago. Es que uno puede expresar físicamente también los síntomas digestivos. Es decir, la ansiedad ¿causa un reflujo o es la idea que tiene la persona de que siento síntomas de reflujo cuando en realidad no existe? Es que nosotros tenemos un eje que es el cerebro y el intestino. En todo nuestro eje de movimiento intestinal, en realidad todo el peristaltismo, el movimiento, sí tiene una relación entre el cerebro y este movimiento intestinal. Entonces sí existe esta enfermedad, está descrita en toda la literatura y obviamente es algo que generalmente vemos nosotros en consulta. La mayoría de personas, sobre todo en esta pandemia, pues estamos enfrentando mucha ansiedad, mucho estrés, temores, ¿no? Y que probablemente se pueden exacerbar. Algunas personas que están pasando muy duro de repente por el tema de trabajo, entonces se pueden acentuar más los síntomas. Entonces es importante primero conversar bien con el paciente, determinar, ver si es que hay otra causa más que puede estar causando el problema. Pero también hay que ver si es que el señor también es obeso, ¿no? Si se suma una alimentación de repente... Así es, o de repente es fumador. Exacto. Entonces hay que ver otras condiciones que pueden generar el reflujo, como es el tabaco, la obesidad, ¿no? El exceso de comida grasosa, ¿no? La persona que de repente tenga una condición anatómica que pueda expresar o que pueda manifestar un reflujo, por ejemplo, la hernia hiatal. Lo cual no quiere decir que todas las hernias hiatales hacen reflujo, sino que si hay reflujo y hay hernia hiatal, sí es importante que entender de que esa puede ser la causa fundamental por la cual está haciendo reflujo persistente. Y ante eso se puede hacer un manejo diferente, que es de tipo ya quirúrgico. Sigamos con las consultas, doctor. Nos vamos hasta el sur del país. Ahí está Rosa, que nos está llamando desde Tacna. Rosa, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Mi consulta es la siguiente y gracias por su atención. Tengo reflujo con alguna frecuencia, me he diagnosticado hígado graso y a pesar que tengo cuidado con los alimentos que consumo, pero sí me doy cuenta que con las veces en que como algo de harinas, me he dado cuenta que tengo más reflujo, ¿no? Muchas gracias. Gracias también. Perfecto, Rosa. Aquí hay que representar si hay ciertos alimentos que tienen mayor relación con el reflujo. ¿Qué alimentos generalmente se ha visto? El chocolate, por ejemplo,
los derivados de los lácteos, ¿no? Que producen mucho gas, mucha distensión abdominal. Pero acá también es importante comprender, Rosa, que tienes que, después de ingerir tus alimentos, tienes que esperar por lo menos unas 2 horas antes de acostarte, porque si tienes una condición por reflujo, tienes que entender que es importante no acostarse inmediatamente después de comer. O sea, las siestitas después del almuerzo no son recomendables. No son o menos echada completamente. Claro. No, porque casualmente existen estas recomendaciones de tipo higiénico-dietéticas, que es básicamente elevar un poco la cama, no usar más almohadas de repente, para que por gravedad de repente busquemos disminuir los síntomas que puede estar teniendo el paciente, ¿no? Y la cantidad, me imagino, también, ¿no? Porque sí. no se va a hacer nada si es que yo no estoy súper llena. Entonces, Exacto. menos cantidad de comida. Exacto. La idea, como te vuelvo a repetir, es importante reposar al menos, pero sentado de repente unas 2 horas antes de decidir acostarse, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Por eso siempre aquí recomendamos que la última comida tiene que ser 2 a 3 horas antes de buscar justamente el acostarse. Doctor, mencionó que había una relación entre los procesos respiratorios y los reflujos, ¿no? Que podían exacerbarse. Y ahí sumarle también la pregunta, ¿uno podría darse cuenta que hay reflujo cuando empieza a cambiar un poco la voz? ¿Este ácido podría afectar las cuerdas vocales? Casualmente, una de las consultas principales o lo que nos refieren hacia nuestra consulta son por parte de otorrinolaringología y de parte de neumología. ¿Por qué razón? Porque existen las manifestaciones extraesofágicas, que quiere decir que son síntomas que no son propiamente exactamente digestivos, sino que se exacerba un problema respiratorio, por ejemplo. Claro. Sí se exacerban. Generalmente las personas con reflujo, esas personas que están con un asma, con crisis asmática, crisis de asma constante, persistente, ¿no? y que aparentemente está siendo bien controlado, está con toda su medicación correcta, pero sin embargo persiste. Entonces es ahí donde nuestros amigos de neumología nos hacen la interconsulta para buscar que no haya un reflujo gastroesofágico. Claro. También otra causa es que este reflujo puede generar inflamación en nuestras cuerdas vocales, puede generar inflamación en la faringe y puede haber una faringitis crónica, que es una de las causas principales de otorrinolaringología que nos refiere hacia nosotros para averiguar si es que está ante un problema de reflujo gastroesofágico. Claro, son esas personas que todo el tiempo se me inflamó la garganta y todo el día soy mal de la garganta y yo no puedo con el cambio de clima y en realidad lo que hay de fondo es un reflujo. Hay que buscar que no haya un reflujo Ahora, doctor, ¿y el reflujo no curado, no tratado, puede originar en algún momento un cáncer esofágico? Claro que sí. Existe esta relación, en realidad, algunas personas, es que este reflujo depende, porque hay un reflujo que es de tipo ácido y no ácido. Ajá. Ojo que también existe eso. Pero si es que este reflujo ácido comienza a lesionar continuamente nuestro esófago tiene un tipo de mucosa, por decir, un tipo de piel especial del esófago. Pero cuando ese tipo de piel cambia como mecanismo de protección hacia otro tipo de piel que pueda aguantar, tolerar este reflujo, este ácido, esta noxa que está recibiendo, se llama metaplasia, este cambio de tejido por otro. Y esto es una predisposición para que pueda ser cáncer de esófago, como es el adenocarcinoma o el carcinoma epidermoide. Esto es en el peor de los casos si es que no ha sido tratado. Exacto, claro que sí. O sea, no solamente eso, también pueden generar lesiones estructurales en el esófago, como son las estenosis. ¿Qué cosas son las estenosis? Esas estrecheces que puede producir en tu esófago, producto del daño constante del ácido hacia el esófago, esa mucosa, esa piel que mencionábamos, se comienza a dañar y generar como si fuese un anillo. Y esa estenosis, esa disminución de la luz, impide que puedas pasar los alimentos, ¿no? Por eso es que en la primera pregunta que nos hizo el televidente, tendríamos que averiguar si es que hay esta causa que como subyacente por un reflujo crónico, ¿no? ¿Qué es un reflujo no ácido? Lo que pasa es que existen, para nosotros poder saber si es que hay el tipo de reflujo gastroesofágico, usamos otro tipo de exámenes, que también está la pHmetría con impedanciometría, que ese es el gold estándar, la prueba de oro para poder nosotros determinar si es que hay reflujo realmente, porque como te expliqué, hay personas que hacen reflujo pero que no hacen estas heridas, como te mencionaba, claro, ¿no? claro. O sea, hacen un reflujo pero sin esofagitis, ¿no? Entonces es importante determinar para ver qué tipo de medicación nosotros vamos a dar, sobre todo a esos pacientes que son refractarios al tratamientos o que no podemos tratarlos continuamente, estamos con lo mismo y vemos que no hay respuesta. Entonces debe haber una razón, hay que comenzar a ampliar los estudios, ¿no? ¿Y cuánto el cambio en los hábitos alimenticios puede mejorar el reflujo o incluso eliminar el reflujo? Mejora mucho, es más,
parte del manejo siempre son las medidas higiénico-dietéticas. O sea, eso es sumamente fundamental, ¿no? El hecho de que nosotros podamos tener la cultura de tener una adecuada alimentación, hacer ejercicios, el peso, control de peso, no por un tema estético, sino por un tema de salud, ¿no? Que la obesidad tiene mucha relación con el reflujo. Entonces es importante que aquella persona que tiene reflujo y obesidad es una mala combinación. Exacto. Entonces tenemos que hacer algo. O sea, no solamente es dar medicamentos, sino también poner de nuestra parte para poder mejorar. Porque no es solamente que yo le doy el medicamento y pienso que ya con eso se va a curar, ¿no? O sea, hay otras condiciones. Por ejemplo, la señora nos decía que tenía un hígado graso. Para que tenga un hígado graso significa que esa paciente está consumiendo alimentos que son ricos en carbohidratos, ¿no? Y que por esa razón la lleva a un hígado graso, ¿no? Y no es que la pastilla le va a quitar el hígado graso, sino que es básicamente la dieta y el ejercicio lo que hará que esta persona mejore. Un tratamiento completo, Sarita, ¿no? Siempre es todo es el paquete completo, ¿no? Integral. Hay un grupo, creo que me gustaría, doctor, que diga, pero así súper brevemente, y se trata de un trastorno, los trastornos de la conducta alimentaria que se han incrementado muchísimo en nuestro país y que suelen ser personas vomitadoras, ¿no? Es decir, que se inducen al vómito. ¿Qué hay con ellas? ¿Cómo se les maneja? Esa es muy buena pregunta, o sea, de verdad, excelente pregunta, y como hablamos en el inicio del programa, ¿no? Existe mucha relación entre los trastornos mentales y el reflujo. Entonces las personas con bulimia, con anorexia, ¿no? Sobre todo las bulímicas, sí tienen que tener un manejo más que todo con psiquiatría, ¿no? ¿Para qué? Para que nos ayude. Nosotros como gastro vamos a mejorarle los síntomas digestivos, o sea, la consecuencia, pero lo que causa el problema es mental, por lo tanto tengo que ir al especialista, que es el psiquiatra. Así es, totalmente. En definitiva, entonces los pacientes con bulimia, ¿no? Terminan afectando también esta zona que es el gastro. Sí. Bueno, es un abordaje multidisciplinario, Así ¿no? es. Con esa patología que también vamos a volver a tocar, ¿no? En Cuerpo Médico. Queremos ir cerrando ya este tema. Por favor, sus recomendaciones finales muy puntuales. Todos los clientes están ahí tomando lápiz y papel. Bueno, lo principal, punto número 1, siempre acudir al especialista cuando uno tiene síntomas de tipo digestivo, en este caso es el gastroenterólogo, si que se quema detrás del pecho, tienes muchos eructos, balonamiento, acudir al especialista para poder a tiempo tratarte y podamos nosotros evitar consecuencias posteriores como una neoplasia, un cáncer, ¿no? Y es sumamente importante las medidas higiénico-dietéticas, es decir, la dieta es sumamente fundamental, así como el ejercicio, y la salud mental sobre todo también es parte fundamental del manejo en esta patología, ¿no? Completo tiene que ser todo, doctor, no Así solamente la pastillita mágica que no hay para empezar. Muchísimas gracias, doctor. Encantado de estar con ustedes, como siempre. Gracias por la invitación. Conversar con usted es muy enriquecedor. Hemos estado con el doctor Gino Aliaga, médico gastroenterólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo y de la Clínica Peruano Centenario Japonés. Hacemos una pausa y regresamos con Sara Busabá, que también tiene mucho que recomendarnos y explicarnos a propósito del reflujo. Ya regresamos. Amigos, hoy hemos aprendido que el reflujo gastroesofágico puede darse en diferentes situaciones y por diferentes causas, pero hay que tener en cuenta que la obesidad es un factor de riesgo y por tanto mi primera recomendación es, si eres una persona que tiene reflujo, por favor, y estás con sobrepeso, hay que regular ese peso y el ejercicio te va a ayudar muchísimo. Nuestro invitado también nos habló de algunas recomendaciones higienodietéticas. ¿Qué significa esto? Que tiene que ver más con los hábitos y costumbres que tenemos y que ayudan a mejorar o a empeorar justamente este reflujo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con los tiempos en que nos alimentamos. Si yo soy una persona que por trabajo llego tarde a casa o tengo que comer tarde mi cena, esa cena tiene que ser sumamente ligera y más bien hay que invertir el tiempo de la cena. Es decir, si tú llegas a casa a las 8, 9 de la noche y te vas a acostar a las 11:30, 12, entonces la cena de las 9 tiene que ser, por ejemplo,
un yogurt con un poquito de fruta o tal vez una sopita y nada más. Y lo que es contundente lo vas a adelantar unas 3 horas antes. Ahora, si a la hora del almuerzo te suele dar algo de sueño y quieres entrar en un estado de reposo, de ninguna manera puedes echarte totalmente para hacer una siesta. Hacer la siesta no significa quedarse dormido. Tú tienes tu plato de almuerzo, reposas en tu asiento y luego simplemente tienes una posición medio sentada donde cierras los ojos, pones tu mente en blanco y descansas unos 20 minutitos, pero no llegas a quedarte dormido. Porque en ese proceso de quedarse dormido, aun cuando tu espalda está inclinada, no está totalmente echada, que esa posición va a ayudar al reflujo, pero si tú entras en una posición de quedarte dormido, la digestión se afecta e igualmente los síntomas de reflujo te van a incomodar. Luego tenemos que tener en cuenta a la hora de masticar los alimentos, tenemos que hacerlo despacio, con la boca cerrada. Y este cerrar la boca no es solamente por un tema de protocolo social, sino porque estamos ingiriendo bastante aire a la hora de masticar con la boca abierta o de hablar mientras masticamos, y eso de alguna manera incrementa la presión en el esfínter, que es justamente esa válvula que tenemos entre el esófago y el estómago, que es como una compuerta que se mantiene cerrada y solo se abre para que el alimento o la bebida pase hacia el estómago. Pero si nosotros estamos comiendo apurados, masticándola con la boca abierta, entonces este esfínter no funciona muy bien y hace que se mantenga abierto, haciendo que el contenido del estómago, como el ácido, suba, generando también un reflujo. Esto que les estoy mencionando se llaman recomendaciones higiénico-dietéticas que tenemos que tener en cuenta y además enseñársela también a nuestros hijos. Alguna vez yo les expliqué que teníamos que a la hora de comer sentarnos, cortar el alimento, tomar el tenedor, llevarlo a la boca sin aspirar ese tenedor, masticar con la boca cerrada, dejar el tenedor en el plato y una vez que yo termino de masticar, recién vuelvo a tomar los cubiertos. ¿Y esto por qué? Para que justamente logre tener un ritmo de alimentación adecuado que favorezca mi digestión y que no incremente los síntomas de reflujo. Ahora bien, hay alimentos que por supuesto van a ayudar a incrementar la presión de este esfínter, es decir, hacer que este funcione con menor, digamos, eficiencia. Y esos son los alimentos que hoy quiero presentarles aquí en nuestra mesa y que deberían eliminar o evitar aquellas personas que tienen reflujo. Y aquellas personas que tienen reflujo justamente deben evitar alimentos cítricos como esta naranja. Lo mismo que la mandarina, el limón e incluso el maracuyá, que tiene una cantidad de ácido importante. Y esto no es porque va a generar una gastritis, sino porque justamente va a incrementar la presión de este esfínter, promoviendo que se genere más reflujo. Lo mismo puede pasar con las bebidas con alcohol y muchas personas dirán, bueno, una cervecita de vez en cuando. Pero no, queridos amigos, si tienen reflujo, a veces antes de cometer el error de quitar frutas y verduras, acuérdense que las bebidas con alcohol no son convenientes para personas con reflujo, ni la cerveza, ni el vino. Incluso podemos hablar de la chicha de jora, que también tiene niveles de alcohol que no son convenientes. Y obviamente, y ahí sí me da muchísima pena porque yo soy amante del café como muchos peruanos y acá tenemos un café espectacular, pero el café es otra de las bebidas que debemos evitar si tenemos reflujo por el mismo problema. Recuerden que todos estos alimentos que les menciono son justamente los que deben evitar porque incrementa la presión del esfínter, promoviendo más ese reflujo. También el chocolate, un alimento que en la medida que tenga un alto porcentaje de cacao, recuerden, es un buen alimento, pero no conveniente para personas que tienen reflujo. Y en caso de las infusiones, vamos a mencionar al té, que también tiene ese efecto. Finalmente, 2 ingredientes que usamos en la cocina, la nuez moscada, o sea, si suelen utilizarla, por favor, quien tiene reflujo la tiene que evitar, lo mismo que esta deliciosa hojita de menta, que ustedes tiene un aroma delicioso y yo sé que les encanta a muchas personas, pero también afecta a las personas que tienen reflujo y deben evitarlas. ¿Sí o no? ¿Canela? Canela sí. Perfecto, canela muy bien. Muchísimas gracias, Sarita. Muchas gracias a ustedes por su preferencia. Nos vemos como siempre de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Que tengan un lindo día. Hasta la próxima. Chao.